Vamos a empezar con la participación de medios para el acceso a la información pública en Venezuela, que nos hará el licenciado Dionis José Peña Ocando. Leeré un breve resumen curricular. El licenciado Peña Ocando es licenciado en Bibliotecología y Archivonomía y magíster en Ciencias de la Comunicación, ambos títulos por la Universidad del Zulia en Venezuela. Tiene los requisitos cumplidos para obtener el máster en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de La Habana y actualmente está cursando la fase de tesis doctoral del programa de doctorado en Bibliotecología y Documentación Científica de la Universidad de Granada. Es profesor titular de la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Universidad del Zulia en Venezuela e imparte las asignaturas Metodología de la Investigación, Fundamentos Teóricos de la Información y la Comunicación, Elaboración de Proyectos y Seminario de Investigación. También ha dictado algunos seminarios en la Maestría en Ciencias de la Comunicación de la misma universidad. Ha fungido como tutor de trabajos de pregrado, es co-investigador y responsable de proyectos de investigación vinculados con las políticas de información y tecnologías de información y también en materia de análisis de la producción científica. Es investigador B. Ha escrito artículos y ponencias en temas como las necesidades de información del ciudadano, la administración de las políticas de información y conceptualización de las ciencias de la información, entre otros temas. Sin más preámbulo, le damos la palabra a Dionis Peña para que nos platique sobre su tema. Adelante. 20 minutos, sí, okay. 20 minutos. Y tengo la manera de decirles que son 20 minutos. Adelante. Bien, buenas tardes. Para mí es un placer compartir en esta oportunidad con ustedes y específicamente atendiendo la invitación que me hiciera el Instituto de Investigación Bibliotecológica y en la persona del doctor Egbert Sánchez, quien gracias a su intermediación pues fue posible que estuviera aquí. De verdad agradezco muchísimo el esfuerzo y todas las actividades que estoy seguro que tuvo que realizar para hacer posible nuestra presencia aquí. Ante todo quería hacer un preámbulo referido al tema. De verdad que es un tema que en nuestro país es bastante sensible. De hecho, cuando recibí la invitación me sentí un poco comprometido porque todos deben saber pues la situación delicada, la situación política que está atravesando Venezuela en este momento, y pues hablar de temas de este tipo pues comprometen desde el punto de vista internacional, en tanto tenemos una situación de bandos políticos y pues cualquier cosa que dice uno lo ve comprometido con el otro, y de verdad que es una situación bastante compleja. Esa fue una de las razones por las cuales me sentí un poco temeroso ante la invitación, ¿no? Además de eso, pues esto es una línea de investigación en la que ya no estoy participando activamente porque estuve trabajando con la profesora Nelly en esta línea hasta el año 2010, y luego con la fase de tesis doctoral pues me cambié de línea. No así de mi interés por el tema, porque de verdad que es un tema muy interesante y siempre me ha llamado muchísimo la atención. Pues asumí el compromiso y sabía que tenía que actualizar algunas cosas, y bueno, vamos a ver cómo queda.
a manera de introducción, quería hacer una breve síntesis pues de la importancia, que no vale la pena repetir mucho porque ya lo han dicho muchísimo, que la importancia que tiene la información pública para el funcionamiento de la dinámica gubernamental, pues es un hecho que los gobiernos tienen y deben establecer políticas públicas que permitan el acceso a la información como derecho universal y democrático, más aún cuando los gobiernos se dicen llamar democráticos. En el caso, por ejemplo, del gobierno venezolano, se abrió el compás para desde principios desde el año de 1999 con la presidencia de Hugo Chávez Frías, pues de esta apertura supuestamente a la participación, al control social, a la democracia, que estaban expresados como derechos fundamentales dentro de la Constitución, que además fue reformada, no solamente la Constitución, sino como hecho, digamos, de rebote, como efecto de rebote, también se reformaron casi todas las leyes y todo el marco jurídico venezolano. Pues en virtud de ello, pues se asume que las políticas deben responder a este derecho, pues e instrumentar los medios que sean necesarios para hacer posible o concretar la instrumentación de estas políticas. En virtud de esta inquietud, pues nos establecimos como objetivo explorar los medios de acceso, los medios concretos de acceso a la información pública en Venezuela desde el año 1999 hasta los inicios de esta segunda década del siglo XXI. Como metodología, pues asumimos un abordaje empírico con base en la revisión documental. Parece como contradictorio, pero nosotros nos dimos cuenta cuando estábamos dentro del proyecto de investigación de políticas públicas, que analizar la política pública desde el punto de vista de los actores es un arma de doble filo. Realmente es algo que tiene mucho sesgo, porque la gente siempre dice lo que le acomoda, ¿no? Lo que le parece bien, y generalmente la gente dice lo bueno de lo que ha hecho. Entonces siempre notamos que el mejor método para analizar la política era el análisis documental, visto desde la perspectiva del análisis de la propia política y de las acciones que esta política da como resultado, o el seguimiento que se da como resultado y que queda expresado también en documentos. Es por eso que las fuentes a las que acudimos fueron las tendencias teóricas para el siglo XXI, que están en los documentos teóricos, pues el marco jurídico desde el punto de vista empírico, el análisis del marco jurídico, de las noticias publicadas en diarios nacionales y portales web de gobierno, los artículos que hacen balance de las acciones gubernamentales, y para la parte de procesamiento y análisis, la extracción de categorías relacionadas con el acceso a la información en el marco jurídico, el monitoreo de acciones concretas en materias de medio, y las nuevas tendencias, y cómo esto ha casado pues con las nuevas tendencias planteadas por los enfoques teóricos. Dentro de los aspectos teóricos, por supuesto, se contempla lo que es el análisis de la política como mecanismo que genera condiciones de acceso. Pues de esto han hablado muchísimos autores. De hecho, uno de los documentos que a nosotros pues siempre nos ha gustado mucho es el planteamiento de Iracet Páez sobre información para el desarrollo en América Latina. Yo creo que es un libro que no sé si se ha convertido casi como en una Biblia para nosotros, porque este autor plantea unas perspectivas y unas teorías muy interesantes sobre la importancia que tiene la información para generar inteligencia social. También hay otros autores que revisamos, 2002, la autora Estela Morales, que también ha hablado de eso en el ámbito latinoamericano, y la doctora Almada, que la tenemos aquí. Por supuesto, todos estos autores coinciden en que para instrumentar la política, por supuesto, se necesitan medios y estrategias, como de pronto no se han llamado medios, pero de pronto se pueden llamar estrategias, vías, acciones que permitan pues que el gobierno responda a las necesidades informativas y de participación.
Algunos otros autores le han llamado infraestructura o infoestructura, que como términos un poco más innovadores, pero realmente persiguen el mismo fin. En otro ámbito de la revisión, nos concentramos pues en algunos, digamos, planteamientos teóricos que hacen énfasis en tendencias de lo que deben ser los nuevos medios para el siglo XXI, pues un poco alejándonos de los medios tradicionales como son las publicaciones oficiales, de las que hemos hablado muchísimo, los mismos medios de comunicación o las mismas bibliotecas, archivos, oficinas de información, y pues los planteamientos teóricos hoy están hablando de unidades técnicas y de servicios de empaquetamiento de información para responder a necesidades puntuales. El gobierno electrónico, de la tendencia de la que hemos hablado ya, que salió por allí en una de las presentaciones. Los sistemas de información comunitaria, aspecto que término que no es tan nuevo, o corriente que no es tan nueva, pero la retomamos en virtud de que en Venezuela se implantó una ley de consejos locales de planificación que asumía una nueva perspectiva de lo que eran los sistemas de información comunitaria basados en el uso de tecnología para el levantamiento de los mapas de información del ciudadano y como apoyo a la planificación pública. Las redes sociales como un elemento de verdad que de vanguardia, no, visto desde dos perspectivas, no solamente las redes sociales vistas como el Twitter, el Facebook y todas estas que están emergiendo a partir del desarrollo de las tecnologías, sino también las redes sociales vistas como agrupaciones de personas reunidas con un fin de desarrollo de algunas acciones comunitarias. Y pues también hemos considerado la capacitación como un medio más, porque los programas de capacitación son, digamos, el eslabón de todas estas posibilidades que se presentan para el futuro. Sin la capacitación es imposible que todas estas cosas puedan hacerse operativas. Dentro de los resultados, pues las iniciativas que encontramos de acceso a la información, vemos que no existe en nuestra revisión ningún instrumento específico que regule el acceso a la información como instrumento específico. Sí vemos que transversalmente esta intención está dentro de un gran número de instrumentos legales y donde se han expresado muchísimos principios relacionados con el acceso a la información, pero no existe ningún instrumento específico sobre el tema. Está, por supuesto, la ley de administración pública, la ley de poder ciudadano, la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas. Estas son algunas de las leyes que fueron modificadas y que fueron creadas a partir de lo que les planteaba. La ley de administración central, la ley de telecomunicaciones, ley de contradelitos informáticos, de simplificación de trámites administrativos. Esta de simplificación de trámites administrativos contempla una fuerte carga relacionada con el acceso a la información. El decreto sobre acceso e intercambio electrónico de documentos entre estados, esta podría ser que le llega bastante cerca a lo que es el tema del acceso, sin embargo, la limita el hecho de que está relacionado con el intercambio de información entre instituciones de gobierno. Y la ley, y más recientemente la aprobación de la ley de infogobierno, que es una ley bastante interesante porque contempla muchas de estas tendencias de las que les estaba planteando, teóricas, por lo menos en papel, y los proyectos de leyes de transparencia y acceso a la información pública que se están gestando desde los municipios. Ya desde el 2010 los municipios están un poco interesados en lo que es el tema y han establecido algunos proyectos de ley que buscan este fin, pues que la asamblea realmente trabaje en esta línea. Recientemente, además de este marco legal, recientemente hay una orientación
en el país relacionada con los planes de ciencia y tecnología, el plan de telecomunicaciones y más recientemente el proyecto nacional Simón Bolívar, que han sido asumidos como políticas, ¿okay? Son vistos como políticas porque todo lo que el plan operativiza pues son cosas que están establecidas como directrices. Dentro de toda la revisión de las categorías, dijimos en la metodología que íbamos a extraer unas categorías básicas, pues hicimos una revisión de de ese marco legal a ver cuáles categorías realmente están relacionadas con este fin y vemos que se habla de acceso a los archivos, de derecho a la información, de respuesta a solicitudes de información, de uso eficaz de las TIC por los órganos públicos, de la obligatoriedad de informar públicamente sobre gestiones públicas, la atención a demandas, el acceso al patrimonio cultural, el diseño de programas pedagógicos, la explotación de redes, racionalización y optimización de trámites, modelo de comunicacional inclusivo. Y esto que estoy marcando en rojo, quiero que lo tengan en cuenta presente porque después vamos a ver algo relacionado con las cosas que se establecen como ley y lo que realmente se está haciendo. La universalización del acceso a los diferentes medios de comunicación y la creación de plataformas tecnológicas de acceso al ciudadano común. Vemos que todas las categorías apuntan y contemplan muchísimas de las aristas que implica el acceso a la información e incluso de los medios. Y ya prácticamente el marco legal genera las líneas para establecer los medios innovadores de los que hablábamos en la teoría. Pero en cuanto a los medios, cuando estamos revisando las experiencias concretas de aplicación en materia de medios, encontramos una red de bibliotecas públicas en la cual que se ha quedado como desfasada en el tiempo. Hay algunas iniciativas particulares de archivos en los entes municipales, los cuales son opciones tradicionales, que no han recibido ningún tipo de coordinación hasta el momento. Además, pues son inexistentes estas tendencias de las que hablaba, inexistencias de experiencias de centros de procesamiento de información, visto desde la perspectiva que lo ve el marco legal. Se inició en materia de Infocentro un proyecto interesante que pretendía diseminar a lo largo de todo el territorio nacional algunas cabinas de acceso a información y de alfabetización al ciudadano en esta materia. Este fue un proyecto muy interesante a partir del año 2000, pero ya en el 2003, en la primera evaluación, se encontró que tenía, como quien dice, un pronóstico nefasto en el tiempo porque no se estaba llevando a cabo una evaluación adecuada de este proyecto. En materia de gobierno electrónico, pudimos encontrar que se han desarrollado portales de gobierno en materia en las alcaldías, los proyectos alcaldías digitales, los portales sobre el portal de gobierno y algunas experiencias relacionadas con portales de ministerios, de instituciones en la parte de control de impuestos, de vivienda, para adquisición de vehículos, de identificación, de seguro social. Algunas instituciones han desarrollado sus portales, más que todo con miras a establecer las transacciones que el ciudadano común tiene que hacer en esos rubros. Sin embargo, el carácter transaccional e informativo con los fines gubernamentales que impone la visión de gobierno electrónico se ve limitado en este tipo de portales. Hay mucha información, digamos, trivial sobre el instituto, sobre normas, sobre lo que tiene que hacer un proceso en particular, pero se queda desfasado de lo que tiene que ser la información, como por ejemplo para cumplir con pautas de control social, con transparencia de la administración pública y con transacciones de otro tipo. Algunas iniciativas encontramos de redes sociales que en materia de cooperativas, asociaciones culturales y civiles, en materia de vivienda, de educación, de alimentación, salud, pero que no se logran consolidar
no se han logrado consolidar del todo porque son bastante improvisadas estas experiencias. Hay nulas iniciativas en materia de sistemas de información comunitaria de los que hablábamos. Solo existen propuestas conceptuales a raíz de la ley de consejos locales de planificación, y la alfabetización de las comunidades todavía se considera una tarea pendiente. Se desconocen iniciativas y pese al énfasis que hacen el gobierno y su marco legal en materia de inclusión. Además se ven, pues, por supuesto, algunas acciones que nos permiten pensar que estamos en retroceso más que en avance. Por ejemplo, en materia de medios, aunque no tiene que ver específicamente con el tema de acceso a la información gubernamental, pero sí tienen que ver con acceso a la información en general. Estamos siendo víctimas, pues, del cierre de medios. Ya desde el año 2009 se han comenzado una tarea de cierre de medios. Se cerraron 34 emisoras de radio, se cerró una de las televisoras más importantes del país, como es RCTV. Hay una guerra mediática en el sentido de restricción de la libertad de expresión y de lo que se dice a través de los medios en materia de noticias, de lo que realmente está pasando, para cercenar esta libertad, pues. Los diarios en Venezuela, pues, todavía ahora tienen problemas, restricciones para el uso de divisas, y eso, pues, impide que se produzcan realmente la cantidad de páginas que requiere. Pues han tenido que acudir a los medios internacionales para difundir información. En conclusión, las políticas nacionales reflejan muchos aspectos fundamentales sobre el acceso a la información y los medios de vanguardia, lo que dice el papel, pero se observa la presencia de muy pocas alternativas para garantizar la información a la mano del ciudadano. Es decir, hay un retroceso en el plano de las acciones. Hay un abandono de la infraestructura tradicional existente en los estados y municipios, entre ellas las bibliotecas, museos, infocentros, lo cual impide que se abran posibilidades de nuevas tendencias, porque, como decía una expositora antes en la mesa primera, si no hay un soporte, digamos, organizativo desde el punto de vista de los archivos, bibliotecas y centros de documentación, es muy difícil que se pueda sistematizar información para otros tipos de medios y para el desarrollo de otros tipos de estrategias. El emprendimiento de posibilidades de acceso que involucre un fuerte componente tecnológico, pues, va a requerir la capacitación informacional como bandera, lo cual tampoco se ha hecho. Una reflexión final sería que el acceso a la información pública en Venezuela es un fin no alcanzado, y su consecución está sujeta a la superación de barreras organizativas, funcionales, técnicas y presupuestarias que ya sabíamos que existían, ¿no? Pero sobre todo ahora se suman las políticas que, plagadas de egoísmo, impiden la consolidación de propuestas de amplio alcance para el beneficio común de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias a Dionis. Les doy también la bienvenida a quienes nos están siguiendo en línea, que hace rato no lo hice. Es interesante ver en este proyecto, digo, dado que no están los 5, puedo hacer acotaciones que luego por el tiempo dice uno para qué. El cómo hicieron esta investigación, o sea, la parte teórica confrontada con un vínculo de marcos o planes nacionales, proyectos, marcos jurídicos que sí están considerando este marco teórico, con lo cual allí sí hay un vínculo. Desafortunadamente, en el momento en que ya hablamos del mecanismo medio, que es como él lo están manejando, los medios disponibles, pues ya desafortunadamente no corresponden a lo que en el discurso del gobierno está presente, ¿no? Es interesante ver que pasa en Venezuela, y me parece que pasa en todos los países, no solo en Venezuela, también en México lo vivimos, y que las dos siguientes participaciones afortunadamente nos van a dar alternativas para que esto pueda regularse, pueda de alguna manera solventarse este problema, porque a veces nosotros como especialistas de la información, bibliotecólogos, investigadores, nos quedamos en el plano
de marco teórico, de análisis y de propuestas para seguir investigando, pero no llegamos a la acción. Y que eso es lo que a veces nos está faltando, y es muy bueno que en esta mesa las dos siguientes participaciones de estos jóvenes nos digan qué podemos hacer, ya no desde la bibliotecología o la información, sí y no, me refiero a ya no, porque no solamente desde la bibliotecología y la teoría, sino desde la acción social, la acción cívica. Entonces, damos paso ahora a Rodrigo Ramírez Quintana. Él es estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente pertenece al equipo de análisis legislativo de Borde Político. Cuando a mí me pasaron que tenía que presentar los resúmenes curriculares para presentarlo, dije, ¿y esto aquí es Borde Político? ¿De dónde sale? Entonces me metí a Borde Político, y es una asociación civil que están haciendo un montón de cosas, y parte de esto es justamente incidir en las políticas públicas y en la intención de que la sociedad civil estemos presentes. Él va a hablar, porque pues, hablé de Borde, entonces él va a hablar de nuevas formas de ejercer ciudadanía, información pública y participación política en el poder legislativo mexicano. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias. Sí, desgraciadamente mi síntesis curricular pues es un poco limitada todavía, pero espero seguirme especializando en estos temas de acceso a información y justo en el poder legislativo. Yo les voy a hablar un poco de lo que hacemos desde la sociedad civil. No tenemos especialización en archivos de información y bases de datos, pero nosotros vemos día a día cómo nos enfrentamos a las instancias del poder público para tratar de hacer un poco más accesible esta información y que llegue a la ciudadanía como lo planteamos. Para empezar, está claro que las instituciones políticas son generadoras permanentes de información pública, donde la calidad depende en muchos casos de la disposición política de los funcionarios y en este caso de los legisladores, y muchas veces por la estructura normativa que presentan estas instituciones. Sin duda los avances legislativos en materia de transparencia y la conformación del IFAI han marcado un hito en la historia de México en temas de transparencia y rendición de cuentas, porque ya son un nuevo mecanismo para poder evaluar las instancias públicas y para que la ciudadanía realmente se pueda estar inmersa en los procesos políticos del país. En este sentido ya resulta una obligación preguntar y exigir respuestas, y los funcionarios públicos tienen justo la obligación de presentar estas respuestas a todas las demandas ciudadanas. La calidad de la información nos brinda un marco de referencia sobre el papel de las instituciones que tienen sobre la sociedad. En este sentido, el acceso a la información pública adquiere un papel democratizador en México, pero que no solamente se limita a esto, ¿no? En este sentido, lo que queremos es que la información no únicamente esté accesible a los ciudadanos, sino que los ciudadanos se puedan apropiar de ella mediante los mecanismos que no hemos encontrado desde el gobierno. Entonces, se trata de un esfuerzo colectivo en donde tanto funcionarios como los mismos ciudadanos puedan aprender esta información pública para que realmente puedan tomar mayores decisiones y tener un mayor criterio sobre lo que está pasando en la política nacional. Las trabas y los obstáculos en el acceso a la información, como ya mencionaron en la anterior ponencia, pues muchas veces dependen del poder mismo, pero justo si desde la sociedad civil y desde la academia no se hace esta crítica, pues evidentemente no se va a lograr trascender a estas limitantes que constantemente vemos en el poder legislativo en este caso. Un poco para darles el panorama de cómo está el poder legislativo en México, consideramos que a partir del 97, 2000, el avance en transparencia y rendición de cuentas ha sido mayor, justo por la correlación de fuerzas que ha estado en el Congreso. Si tomamos en cuenta que en el año de 1997 el PRI perdió la mayoría absoluta, y entonces encontramos nuevos mecanismos para que las fuerzas de oposición puedan evidenciar sus posiciones políticas y la misma falta de transparencia que existe en el interior del Congreso. A partir de estos años se impulsaron mecanismos para la difusión, como el canal del Congreso, la Gaceta Parlamentaria, que si bien son órganos de difusión para la gente que está atenta al poder legislativo y que desgraciadamente
pocas personas ven el canal del Congreso, dada la restricción de la televisión. Entonces, creemos que hay una cierta falta de esfuerzo por parte de las instituciones para que nosotros podamos acceder a estos mecanismos. Ha sido un proceso largo en donde la transparencia empezó desde un sentido de publicar las votaciones, porque antes la gente no sabía cómo votaban nuestros legisladores, y entonces desde la oposición empezaron a evidenciar estos mecanismos en donde justo la falta de transparencia era lo que le impedía a la ciudadanía establecer un criterio al momento de ejercer su voto. Actualmente en el Poder Legislativo no seguimos con resistencias, aunque hay un grupo de funcionarios y de legisladores que están a favor de la misma democratización del Poder Legislativo y de la transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, más o menos les voy a enseñar unas gráficas para ver cuál es el papel del Poder Legislativo para la ciudadanía, y con cifras realmente poco alentadoras, ¿no? Si tomamos en cuenta que los legisladores en México solo están por arriba de los policías en el índice de confianza, pues vemos que hay un problema, y que no es únicamente de los ciudadanos, de los funcionarios, sino de los ciudadanos, porque en primer lugar no tenemos ni idea de qué hace un legislador en México, ¿no? Y ese es el principal problema que nosotros desde Borde Político queremos atender. Como ven en este estudio que hace el mismo Centro de Estudios de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, pues vemos que la confianza en los diputados federales, en este caso, pues es limitado. El de esta pregunta también de conocimiento básico, ¿cuántos diputados federales existen en la Cámara de Diputados? En donde solo un 8% sabía que eran 500, y solo un 8% sabían cuántos sabían, y de ese 8% solo 5 sabían que eran 500. Que si piensan que los diputados respetan o no las leyes, pues vemos que está bastante dividido, y porque realmente así lo ha manifestado la clase política en nuestro país, ¿no? No es como que estas críticas no son aisladas, sino que responden a la mecánica política que se da en nuestro país. Seguimos con las gráficas, y estas son importantes porque justo el acceso a la información y la transparencia puede ayudar a mejorar la percepción de los ciudadanos en México, ¿no? En este sentido, mencionan sobre si las leyes las aprueban y las difunden, qué tanto mejoraría o empeoraría la percepción ciudadana. Y en general vemos que si se difunde el trabajo, si se conocen las votaciones, si se sabe qué está haciendo un legislador en México, pues la opinión puede mejorar sobre la actividad legislativa en México, que por razones que ya mencioné, pues está muy sobrevalorada y con bastante razón. Después, entrando un poco a la parte del acceso a la información en el Poder Legislativo, encontramos que la digitalización en ambas cámaras ha implicado un proceso paulatino que no únicamente depende en este caso de la voluntad de los funcionarios y de los legisladores, sino que muchas veces la estructura interna del Congreso no se da abasto para resolver estas problemáticas, ¿no? Y justo este aspecto de la digitalización y del acceso a información no se encuentra en la agenda política de los mismos legisladores, porque evidentemente, pues entre menos sepan, para algunos mucho mejor, ¿no? Entonces, la digitalización que produce el Congreso debe de ser una posibilidad real para los ciudadanos, tengamos nuevas formas de incidir en el Poder Legislativo y en la misma política nacional, y para que los ciudadanos no se queden únicamente limitados a lo que ya había mencionado Dionis sobre la publicidad de su trabajo, ¿no? Porque ya estamos hartos de que los informes del Congreso sean meramente actos publicitarios donde nos llenen las calles de carteles y de spots, en donde realmente no tenemos ni idea de qué hizo ese legislador en ese año legislativo. Y entonces justo el acceso a información, la digitalización, va a servir para que los mismos legisladores se respeten su trabajo, porque hay evidentemente muchos legisladores que trabajan y muy bien, y que tienen bastantes insumos para poder decir a la ciudadanía: oye, aquí está mi trabajo, y ahí tú emite tu juicio público, ¿no? Dentro del
Dentro del ámbito de la digitalización, en la información del Congreso, encontramos muchas lagunas que realmente, mínimo a nosotros desde la sociedad civil, nos impiden hacer un esfuerzo para poder explicar qué es lo que se está haciendo, y mucho más para los ciudadanos comunes que no tienen una vinculación constante con el Poder Legislativo. Les voy a dar como unos ejemplos sobre qué presentan los portales de ambas cámaras en México, para que vean un poco las complicaciones que se presentan cuando uno quiere analizar la información. Ahí está, espera un tantito. Encontramos en ambas cámaras que hay una duplicación en la información en muchos sentidos, es decir, hay veces que la información está donde no debe estar y no está en muchos lugares donde debe estar por reglamento, ¿no? En este sentido, hay duplicación de información en donde justo a la gente que está interesada y que entiende cuál es el órgano de difusión del Congreso, que en este caso es la Gaceta, pues no se encuentran los documentos esenciales para saber qué es lo que está en la discusión pública. Es lo mismo, dispersión de contenidos, en donde muchas veces, un ejemplo claro es, por ejemplo, con la Gaceta Parlamentaria y los portales de las comisiones legislativas, ¿no? En este sentido, muchas veces las convocatorias o los planes de trabajo se presentan únicamente en las páginas de las comisiones y no en donde deben de estar en primer lugar, que es en la Gaceta Parlamentaria. Entonces, tú puedes estar hoy esperando encontrar una convocatoria, una reunión de la Comisión de Gobernación, en este caso, y igual en la Gaceta no la vas a encontrar, pero al día siguiente vas a encontrar que en el portal de la Comisión de Gobernación estaba ahí la misma convocatoria. Entonces, esta dispersión no creo que sea en este caso por falta de esfuerzo y de disposición política, sino que es una falta de coordinación entre los mismos órganos de difusión del Congreso. Ahí la información está también como sin actualizar, desgraciadamente. Bueno, más bien les voy a enseñar en este caso justo cómo operan las dos páginas del Congreso, ¿no? Si vemos, son dos páginas muy diferentes que presentan opciones y distintos vínculos que ni siquiera existe como un parámetro sobre lo que te tienen que presentar. Es decir, sí, en todos está las iniciativas que se ha presentado, pero no hay una uniformidad frente a criterios que evidentemente nosotros creemos que debería de existir para que pueda haber una mayor accesibilidad de la información. En ese sentido, los documentos que presentan el Congreso muchas veces son difíciles de analizar por cómo se presentan, ¿no? En este caso les presento dos ejemplos de cómo suben la información a los órganos de difusión, en donde vemos que del lado izquierdo, y es lo que generalmente pasa, se encuentran únicamente copias escaneadas de los documentos, ¿no? Y esto muchas veces pues depende de qué tan bueno sea el escaneo o no, ¿no? Y el contraejemplo que se sigue dando y que se da también en el Senado principalmente es formatos PDF, formatos Word, que a uno que está interesado en cualquier tema le permite mucho más fácil buscar qué es lo que se está discutiendo, ¿no? Entonces, justo es esta disparidad en cuanto a contenido y accesibilidad de la información lo que presenta pues bastantes limitaciones para el ejercicio del acceso a la información. En términos de actualización, vemos en este caso las asistencias en cada cámara. Vemos que, por ejemplo, en el Senado de la República tenemos un margen del 4 de febrero que pues no está tan mal si lo comparamos con el abril de 2013 conforme a las asistencias de los legisladores en la Cámara de Diputados, ¿no? Y entonces son justo estos mecanismos que impiden a un ciudadano común ver si mi diputado o senador está asistiendo o no, porque la misma información pública no te lo permite. Y si estamos gastando tanto en mantener estos dos poderes, pues mínimo uno esperaría que funcionaran correctamente los portales de esta información. Después, yo un poco entrando más en materia de lo que hacemos en Borde Político, nosotros consideramos que el acceso a la información y la participación pública son dos conceptos que tienen que ir vinculados si realmente queremos transitar a un mayor proceso de democratización. El problema en México y yo creo que en muchas partes del mundo es que se cree que el acceso a la información y la transparencia es ya per se un requerimiento único para las instituciones políticas, en donde mencionan, si ya hago público esto, ya cumplí, ya el sistema cada vez va a ser más democrático. Pero desgraciadamente
lamentablemente no, esto no ocurre así porque necesitamos los ciudadanos de mecanismos que desde las mismas instituciones puedan proveer canales de participación política. En este sentido, nosotros encontramos que los canales de participación política que existen en México muchas veces son muy limitados y que tienen poca trascendencia, llámese presupuestos participativos, en donde a veces nos hacen caso y a veces no, la iniciativa ciudadana que ahorita está próxima a aprobarse, pero que justo como la consulta popular son requerimientos, son mecanismos que piden muchos requerimientos y que realmente se abstraen un poco del interés ciudadano a participar por cómo están dados los mecanismos. Entonces nosotros en Borde Político sabemos que todos los intereses de la sociedad tienen algún canal de participación y de vigencia en el Poder Legislativo, y entonces lo que nosotros queremos hacer es tratar de que esta información sea digerible para los ciudadanos y que les llegue para que les llegue y puedan emitir su propio criterio. Como les mencioné, el acceso a información nosotros no consideramos que sea un factor causal de la crisis de representación que se vive mínimo en América Latina. Sin embargo, consideramos que hacer el uso del acceso a información puede ayudar a combatirla a partir de una exigencia de mayor rendición de cuentas, en donde, como ya mencioné, no sea únicamente un acto publicitario, sino un verdadero acercamiento para los representantes y representados. Entonces, lejos de ser un problema para las instituciones, la transparencia y los datos abiertos deben de ser vistos como un área de oportunidad, porque como ya lo mencioné, hay muchos legisladores y muchos funcionarios que hacen muy bien su trabajo, pero no lo conocemos justo porque están estas limitantes en los portales del Poder Legislativo. Y les voy a presentar rápidamente un poco qué es lo que hacemos en Borde Político. Nosotros somos la primera red social que trabaja temas de participación política en el Poder Legislativo, y nosotros lo que hacemos es, a partir de primero una alfabetización política, buscamos que el ciudadano sepa qué hace un legislador y sobre cuáles son sus áreas de trabajo, ¿no? En este sentido, nosotros hacemos, este es el home de la página, está disponible para el que lo quiera ver. Hacemos primero un contenido de insumos informativos en donde nosotros las noticias nacionales que están en versión digital sobre el legislador, sobre el Poder Legislativo, las ponemos en nuestro portal para que la gente pueda ver qué es lo que está pasando en el panorama político del Poder Legislativo en México. Y esto justo primero para que las críticas de los ciudadanos sean un poco más sustentadas y que no se limiten no, pues es que se fue a dormir nada más, ¿no? Sino que queremos transitar un poco a ver qué estás proponiendo, cuántas veces estás yendo a sesión, por qué no te subes a debatir, qué tan mediático no eres. Y entonces esa es la primera parte. Después es una parte de análisis de cada representante, en donde aquí les muestro dos pantallazos de cómo está organizado el perfil del representante. En este sentido, la pantalla de arriba es cómo está organizada el perfil del legislador, en donde nosotros tenemos diversos criterios de calificación para los representantes, ¿no? En donde se compone por iniciativas, puntos de acuerdo, debate y otras instancias del Poder Legislativo, y todos entonces tienen todos los 500 diputados y los 128 senadores tienen su perfil de Borde Político para que la gente pueda ver qué es lo que está haciendo. Y en este sentido también hacemos un análisis de las iniciativas que se están presentando, pero le bajamos mucho el lenguaje técnico legislativo, porque si no nos vamos a quedar en las mismas, ¿no? Y entonces, en este caso, el diputado Ricardo Monreal de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa que modifica la ley de instituciones de crédito, ¿no? Y entonces nosotros hacemos un resumen lo demasiado simple para que la ciudadanía pueda entenderlo y emitir si es una buena iniciativa o una mala iniciativa, ¿no? Y entonces justo esto es para alfabetizar políticamente a los ciudadanos y que puedan estar inmersos un poco en la vida política nacional. Después, en este pantallazo del lado de arriba, nosotros la vinculación que hacemos con los ciudadanos es en esta herramienta principalmente, que se llama Califica tu representante, que es en donde nosotros, a partir de las votaciones que se han emitido en el Congreso, nosotros le damos la misma posibilidad al ciudadano que sea usuario de Borde Político, para que ellos también voten las votaciones que se han emitido en el Congreso, y en este sentido puedan ver qué tanto lo representa su legislador o no. En este caso, la reforma educativa
yo voté en contra de la reforma educativa y me sale qué partidos se asemejan a mi posición política. Y esto, a final de cuentas, no únicamente te va a dar el parámetro sobre en qué aspecto ideológico te encuentras y que con qué partido tienes más ideas en común, sino de los mismos legisladores haciendo un esfuerzo desde el distrito que representas, pues si realmente estás respondiendo a tus intereses. Y la segunda parte, que es la de abajo, que es justo la participación política del usuario. Nosotros, eso es un escritorio de trabajo donde nosotros creemos que es la instancia para que puedas realmente inmiscuirte en el proceso legislativo en México, en donde puedas programar alarmas legislativas, ya sea por temas de interés, es decir, si te interesa la minería, pues todo lo que tenga que ver con la ley minera te va a llegar a tu perfil de Borde Político, puedes estar tuiteando desde Borde Político, y puedes crear dos figuras que nosotros las hicimos paralelamente a lo que sucede en el Poder Legislativo, ¿no? Una es la iniciativa ciudadana, que como les dije ya está próxima a aprobarse, y el desacuerdo ciudadano, que es un símil al punto de desacuerdo, que sirve más o menos para poner temas en la agenda pública. Nosotros entonces consideramos como propuestas para el acceso a la información y que sea más transparente el Poder Legislativo, que exista un número de folio de las iniciativas, porque si bien te presentan todo el contenido de qué se ha hecho en los periodos ordinarios, darle seguimiento es muy difícil porque no existe un folio como si existen, por ejemplo, en la Suprema Corte, ¿no? Entonces, si le ponen un número de serie a las iniciativas, podemos darle todo el seguimiento en todo el proceso legislativo, cosa que tanto ciudadanos como legisladores nos va a servir para puntualizar si realmente está trascendiendo su trabajo. Actualizar de forma constante los portales de Internet es esencial. Homologar la información de cada cámara para que no tener disparidad en cuanto a contenido, mejorar los formatos digitales y una coordinación entre las áreas de difusión del Congreso para que sea la información más ordenada. Y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a Rodrigo por esta interesante presentación. Aquí sí que nos dieron el problema a partir del estudio que realizaron, en donde percibieron dos cosas, ¿no? Justo la percepción de la ciudadanía con respecto a lo que saben de la acción legislativa, y luego el análisis de los recursos digitalizados que existen a partir de los sitios. Toda vez que tienen esta gran problemática, sí, hablan de sugerencias de solución, que siempre estamos, que ya estamos actualmente inmersos en las redes sociales. Estas sugerencias de solución en donde el individuo, el ciudadano de a pie común pueda participar. Primero, enterarse, ¿no? La alfabetización política con los insumos de día a día, un análisis de estos insumos, una posibilidad de ranqueo, de decir, ¿usted qué opina de esto? Pero siempre a través de su sitio, siempre a través de la posibilidad de nosotros mismos saber utilizar todos los elementos que hay en las redes sociales, ¿no? El tweet, el ranking, yo supongo que utilizan estos programas que son de ranqueo, en donde a partir de que los vas utilizando, ellos van acomodando las participaciones, ¿no? Entonces, todo este tipo de herramientas de redes sociales que también tendremos que estar muy cerca nosotros los profesionales para poder hacer propuestas de esta magnitud. La propuesta que nos hace Borde Político en la persona de Rodrigo Ramírez Quintana, y que será interesante saliendo de aquí, ¿verdad? Los invito a que se metan. Yo me iba a meter, pero dije, ¿qué tal que ya nunca me dejan salir? Entonces, no lo hice, pero sí la invitación a que podamos participar en este tipo de redes sociales que nos van a beneficiar a muchos. La siguiente participación es de Wilson E. Colmenares Moreno. Permítanme leer algunos de los datos de Wilson. Es profesional en sistemas de información, bibliotecología y archivística de la Universidad de La Salle. Es tecnólogo en sistemas de información y documentación y técnico en computación y sistemas. La Universidad de La Salle de Colombia, ¿eh? Sus áreas de estudio y desempeño son arquitectura y accesibilidad de información para la web, búsqueda, recuperación y organización de información científica, oficial y urbana, gestión de herramientas web, lenguajes documentales,
acceso abierto y procesos editoriales. Se ha desempeñado como asistente de investigación y arquitecto de información de los observatorios urbanos de las alcaldías locales de Enjativá, Chapinero, Teusaquillo, Tunjuelito, de la ciudad de Bogotá, bajo el programa de observatorios urbanos del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Participó como arquitecto de información en el diseño e implementación de la biblioteca digital en violencia sociopolítica, acción sin daño y construcción de paz del programa de iniciativas universitarias para la paz y la convivencia de la misma Universidad Nacional de Colombia. Desde el año 2008 ha sido el arquitecto de información del sitio web del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, además de ejercer las actividades de coordinación del Centro de Documentación, del Comité Editorial y de Gestión e Indización de la Información Académica del Grupo de Investigación en los Sistemas de Información Científica. En la actualidad es integrante de la Fundación Conector, organización académica que tiene como objetivo, cito, crear, conectar ideas y experiencias a partir de la investigación, formación y construcción de espacios abiertos de reflexión que contribuyan a la consolidación de la sociedad de la información y el conocimiento desde Colombia. Sí. Él nos va a hablar acerca, y ustedes ya están leyendo el título, el diagnóstico del acceso abierto desde la web a las publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá, Colombia. Adelante, muchas gracias. Bueno, buen día. Inicialmente, pues, agradecer la invitación, la espera por algunas cosas que envié tarde. Segundo, pues estoy muy contento por estar acá, la primera vez que vengo a México. Realmente para mí es un referente como tal la universidad y el Instituto de Investigaciones. Entonces, y compartir sobre estos temas que no son muy debatidos en otras latitudes. Bueno, entonces les voy a compartir una experiencia en sí, que es un diagnóstico del acceso abierto a la información desde la web, especialmente a las publicaciones oficiales. Bueno, espero que esto no me ponga problema ahorita. Listo. Entonces, el objetivo de este trabajo es generar información que permita analizar y explicar el estado de la producción, edición, publicación, control bibliográfico y acceso abierto desde la web a las publicaciones oficiales producidas por las instituciones gubernamentales de Bogotá, desde el año 2008 al 2012. Además, busca fortalecer a la administración pública en racionalizar la inversión pública en la edición, difusión, organización, almacenamiento y acceso a las publicaciones oficiales, fortalecer la transparencia y confianza en la gestión pública a partir del acceso abierto desde la web a los planes e informes de investigación materializados en publicaciones oficiales, optimizar la arquitectura y accesibilidad de los sitios web oficiales como actividades fundamentales para garantizar la mayor visibilidad, recuperación y acceso abierto a las publicaciones oficiales. Bueno, dado que yo traía esta pregunta, pero hace un rato salió la discusión y me pareció que fue muy buena al lugar. ¿Qué son las publicaciones oficiales? Me gustaría que al menos haya una intervención de un par de personas como para tratar de aterrizar y mirar si, digamos que a manera de ejercicio, porque realmente la definición va muy ligada al territorio, a ciertas dinámicas. Entonces sería interesante, no sé quién pudiera colaborar con la definición de publicación oficial. ¿Qué creen que es una publicación oficial? Ya que estamos hablando en el marco de este tema. ¿Quién nos quiere ayudar? Cualquier cosa, cualquier rasgo, no quiere decir que es una evaluación, solamente es para esa manera de ejercicio. Aunque se está grabando, ¿eh? Pero de todas maneras, pues... ¿Sí, alguien? No, de verdad, esa manera de ejercicio. Y más que hay de diferentes países, que ese es en sí el ejercicio. Anden, anímense a ver los estudiantes de doctorado, los de maestría, los sabios de los oficiales, de las publicaciones oficiales. Yo ni los puedo decir, caray. A ver, si no, con todo gusto contestaba, ¿eh? Entonces, sigo. Sigo, pero era así. A ver, ¿nadie se va a animar? ¿No? A ver, muy bien, y allá atrás. Muy bien. Muy buenas tardes.
nosotros venimos de Guatemala y en el ámbito, al menos de nuestro territorio, la publicación oficial la entendemos como toda la estructura o marco legal que sea emanado por el Estado y que sea de aplicación general, así como a partir de nuestra Ley de Acceso a la Información Pública, toda la normativa que está establecida en el artículo 10, que obliga al Estado a hacer pública determinada información de todos los ámbitos de aplicación en los cuales se desarrolla. Ok, gracias. Allá atrás levantó la mano. No venía preparado, pero va a leernos una definición. Sí, bueno, la doctora Rosa María Fernández estableció 3 puntos que son, cada rama del gobierno produce varios tipos de publicaciones y pueden ser las legislativas, ejecutivas y las judiciales. Ok. Sí, y bueno, Bien, hay 2 participaciones de 2 diferentes países. Bueno, aquí lo que quería tratar de, bueno, ya les profundizo la pregunta de qué es una publicación oficial, va muy ligado al contexto legislativo de cada país y a unas características de forma y de contenido, ¿sí?, que enmarca como tal los hechos, acciones e información que ha surgido a través de una acción como tal de un ente gubernamental, pero ya vemos específicamente. Yo les voy a contar así rápidamente, pues el estudio se enmarca en este contexto. Bogotá para el 2014 tiene aproximadamente 7 millones de habitantes. Esta ciudad está organizada administrativamente a través de niveles centrales, un nivel central y un nivel descentralizado. Quiere decir que hay unas instituciones generales que son los brazos, que son 8 brazos generales que se enmarcan en los temas que pues toda la legislación en los países se organizan: educación, salud, hacienda, y unas instituciones descentralizadas que lo que hacen es tener una función específica para cada acción del Estado. Y un eje descentralizado que son las localidades. Bogotá está dividido en 20 partes, que son localidades o son pequeños territorios. Esos pequeños territorios están divididos administrativamente por una cantidad de una población y tienen unas funciones administrativas y gubernamentales específicas. Cada uno tiene una alcaldía y tiene una estructura como tal. Bueno, perdón. Bogotá representa alrededor del 30% del PIB nacional, cerca del 50% del PIB financiero y 40% de la producción manufacturera nacional. Es el mayor mercado del país para servicios como agua potable, telecomunicaciones y energía. Este contexto es para decirles que Bogotá es, pues, su capital, es la ciudad más grande con mayor cantidad de población y por ende tiene una cantidad de dinámicas tanto de servicios como de materiales que la hacen ser pues como tal la capital y con esas condiciones. Las publicaciones oficiales según el modelo administrativo, aquí ¿qué quiero proponer? Aquí, como el ejercicio que hicimos, la idea era ver que cada país tiene una definición específica para publicación oficial, dependiendo como tal el componente administrativo y la organización del Estado, ¿sí?, su mismo corpus legislativo y ciertas dinámicas ligadas tanto deberían ser de principios teóricos digamos desde la bibliotecología u otras áreas y enmarcado en la tecnología, ¿sí? Entonces, digamos, acá es una apuesta que yo intento hacer. Las publicaciones oficiales son un instrumento importante para el funcionamiento del Estado como institución, dado que se convierten en un insumo fundamental en la formulación, ejecución y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos gubernamentales, además de ser el principal soporte de la legislación que regula la vida cotidiana y colectiva de las sociedades. Sin embargo, en la literatura convencional existe una cierta confusión terminológica al momento de referirse a las publicaciones oficiales como una tipología documental. Por lo tanto, es posible encontrar diferentes denominaciones al respecto. Veamos algunas. Esto que nos pasó ahorita también va marcado pues con la historia, ¿sí? Varios teóricos, varias personas han definido, inclusive varias organizaciones multilaterales han definido de diferente manera y dado otros rasgos de más o menos para este tipo de documentos. Entonces, se habla de publicaciones oficiales, se habla de publicaciones gubernamentales. El manejo de estas 2 palabras también o de estas 3 palabras es diciente: Estado,
instituciones gubernamentales como tal, y el tema de oficialidad. Se habla como tal de documentos, ¿sí? Entonces aparece esa división, publicaciones y documentos. Entonces, ya mirando aquí las definiciones como tal, en el 39, la ALA habla que las publicaciones oficiales son todas las obras producidas por la imprenta del gobierno, imprenta nacional o local, para uso de los organismos y agencias del gobierno. Algo muy general. En el 39 estaban hablando de eso. Si tienen el nombre impreso o grabado de una agencia gubernamental y este es reconocido y usado por la agencia, quiere decir que es publicación gubernamental. O sea, el hecho de que tenga el nombre de la institución enmarca que es una publicación gubernamental. Y la otra característica que hablaba la ALA en el 39 es que sí es editada por una institución gubernamental, ¿sí? Ahora bien, en el 88 la UNESCO definió que se podían considerar publicaciones oficiales las producidas por los gobiernos, los organismos y las instituciones gubernamentales en función de su capacidad ejecutiva, legislativa, administrativa, judicial e informativa, entre otras, y que se produzca con fondos públicos. Aquí entra otra variable, el tema de fondos o recursos públicos. Ahora bien, en el 98, Mateo Macía y Juan Riviero consideran publicación oficial en sentido estricto aquellas editadas por una institución oficial y cuya publicación es perceptiva. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un mandato, que da una connotación importante ligado a que en la publicación oficial se materializa una cantidad de normas, ¿sí?, de decisiones gubernamentales que son mandato para la nación o la sociedad como tal, tanto para las instituciones como para los ciudadanos. Bueno, ya la IFLA en el 2001 habla que publicación oficial es cualquier documento impreso o producido en múltiples copias por cualquier método reprográfico publicado por una organización que puede considerarse como oficial y distribuido a una audiencia más amplia que podría que la propia institución productora. Ahora pasa algo aquí. Si ven en las definiciones en el 39, antes había una estructura administrativa en los estados, digamos, más compacta. Ahora, con el modelo neoliberal, con ciertas dinámicas, se han entrado figuras de tercerizar los servicios. Entonces ustedes pueden ver que ya la mayoría de instituciones lo que hacen es tercerizar, lo hacen terceros. La institución ya ha quitado las imprentas, ya inclusive no tienen imprentas distritales o nacionales en unos casos, o las tienen, pero tercerizan alguna de parte de los servicios. Entonces eso implica que la definición va cambiando. Bueno, un aspecto importante al intentar definir este tipo de obras es la que expresa Marcel, en la cual afirma que el sector de las publicaciones oficiales es muy complejo, puesto que hay importantes diferencias de criterios entre países y estados. Además, las publicaciones oficiales se consideran como el espejo de los gobiernos y chocan con numerosas dificultades para poder definirlas con precisión, ¿sí? Entonces, ahí entran varias cosas que se han dicho en el transcurso del día. Al gobierno, los dirigentes no les interesa soportar y que les comprueben o que quede materializada las acciones, sus tomas de decisiones, inclusive su misma corrupción, ¿sí? Porque ya el hecho de que esté documentada y que pueda cruzar unos datos, más adelante les cuento un caso, uno puede identificar ciertas cosas que no podría, del hecho de que si no estuviera sistematizada en un soporte esa toma de decisión. Bueno, la siguiente legislación colombiana es la única que hace referencia a las publicaciones oficiales, de forma directa e indirecta. Sin embargo, no abordan una definición o alcance que describa sus características de forma contenida. Antes de mirarlas por encima, la contribución que hizo la compañera de Guatemala me hizo acordar en esta parte, haciendo el análisis de la legislación colombiana. Estos decretos y leyes hablan de la publicación oficial, la mencionan, pero si uno hace una revisión tanto desde los entes legislativos como desde la Biblioteca Nacional, no hay una definición clara de publicación oficial, ¿sí? Ahora, sobre todo con las dinámicas de las tecnologías, mucho menos, ¿sí? ¿Qué quiere decir publicación oficial en un portal web o en un soporte digital?
ahí entra uno a tener diferentes tipos de controversias. Bueno, por el tiempo no voy a mirar específicamente eso. Para poder comprender qué es una publicación oficial, es importante analizar de forma general los conceptos de información oficial, documento oficial y publicación oficial. Entonces, aquí, tomando como fuente a Cordon López, él habla de información oficial como toda esa información que produce un ente gubernamental, teniendo en cuenta todas las definiciones, toda esa información, veámosla, toda esa información como tal, que tiene unas características, que ha sido producida con base en unas funciones o unas competencias legales, que ha sido producida con recursos públicos, ¿sí?, como tal, y toda esa información no tiene una finalidad de difusión, o sea, no una finalidad que quiere decir que no es para una persona específica como tal o para un grupo específico como tal, sino que es para en sí soportar las decisiones o la gestión administrativa del Estado. Un documento oficial, ya como documento materializado en un soporte, es el escrito surgido como consecuencia de la gestión diaria, que no se publica ni tiene explícitamente la función de informar al público. ¿Cuál es la característica y es la división que se da en todos los países nuestros y en nuestra disciplina? Se habla de archivística y se habla de bibliotecología, se habla de documento de archivo y se habla de publicación oficial en este caso, o se habla de documento y se habla de libro. Está esa como simbiosis allí, y que como para intentar aterrizarla, pues que hay información que es de índole interno para la gestión interna, que no tiene ciertos procesos editoriales, que no tiene cierto trabajo, el detalle y normalización editorial y bibliográfica que la conlleva a llegar a ser documento, queda en documento. Su esencia es ser documento como tal y no necesita ser difundido de manera amplia, por tal no necesita todos esos procesos que mencioné editoriales. Y la publicación oficial, las publicaciones oficiales, es toda aquella información oficial registrada en algún tipo de soporte con fines de difusión, es lo principal. La otra no quiere decir que sea para difundir, pero de todas maneras el Estado debe tener esos niveles de procesamiento. Si los que hablan de datos abiertos, datos enlazados y miran el tema de la escala de los datos, tienen unos niveles, ¿sí?, tienen unos niveles de procesamiento como tal para hacer datos abiertos como tal, hasta llegar a ser abiertos cuando cumplen unas características. Lo mismo pasa aquí, las publicaciones oficiales como tal, con fines, tienen un fin, el objetivo es difundir algo, comunicarlo a nivel general, y es de acceso al público en general para cualquier tipo de consulta. Bueno, Durati, desde la diplomática, realizó un análisis de las características de los documentos, encontrando que un documento es una evidencia escrita de un hecho. Esto es vital, o sea, creo que mirando a esta autora y mirando los autores desde la diplomática, ellos profundizan esas características, sumados en hechos, acciones, experiencias y vivencias que han sido reflejadas y materializados en un documento y que se redacta cumpliendo determinadas formas que sirven para dotarlo de plena fe y crédito. Ay, pucha, el tiempo. Sigo. Se analiza con mayor rigor una publicación oficial. Si es posible analizar una publicación oficial con mayor rigor, uno va a mirar unas características. La publicación oficial es creada a raíz de una voluntad de un gobierno. Si un gobierno no tiene la voluntad y la intención de crear y publicar sus acciones y materializarlas, esa publicación no nace. Puede quedar en documento de archivo y quedar en un anaquel, en un archivo. Ahora, como no tiene esa condición de volverse publicación oficial, no es difundida a nivel general. Y ya miramos en el tema de la web. Entonces, son la manifestación y representación de las acciones del gobierno, la publicación oficial. Ahora bien, aquí tratando de autorizar este tipo de cosas, perdón, podemos decir, bueno, a nivel de Colombia y mundial no existe una definición, digamos, que reúna ciertas cosas con las dinámicas de tecnología. Ahora hablamos de datos abiertos, datos enlazados, gobierno abierto, pero hay una atomización del conocimiento, ¿sí? Hay una atomización. Si uno entra a un portal de datos abiertos, a un portal web, uno encuentra tablas, bases de datos, ¿sí? Pero si usted necesita encontrar una cadena de hechos, una coherencia, como lo muestra un plan de gobierno,
o un plan o una rendición de cuentas en un documento que debería ser una publicación oficial con unas características específicas, eso enmarcaría otra cosa, porque ahí tendría que reunirse tanto lo planeado como lo ejecutado, como realmente lo que está expresando el autor, el gobernante, y toda la coherencia política y técnica que debería tener en todo ese proceso. Entonces aquí que reunimos que aspectos de la publicación oficial, su contenido hace referencia a una función gubernamental, primera característica. Su contenido es responsabilidad intelectual de una institución gubernamental, debe ser de responsabilidad de así lo haga por terceros, debe tener un aval y debe tener como tal, digámoslo así, una impronta o un sello. Su contenido no es de reserva legal. Aquí hay otra característica con el tema de habeas data y el tema de protección de datos. No debe ser de reserva legal. Ahí sí entra para el tema de seguridad, temas de seguridad en los estados. Es producida con recursos públicos, otra característica. Es citada o publicada por una institución gubernamental o en encargo por ella, para el tema de la impresión. El tema de los procesos editoriales. Puede ser editada por la imprenta nacional o local o por terceros, ¿sí? Pero debe tener un aval institucional. Es publicada en cualquier tipo de soporte o formato. Ahí entra el tema del soporte y formato. Usted puede tener una publicación oficial en formato digital y en soporte PDF. Perdón, soporte digital, formato PDF, ¿sí? Y normal es una publicación oficial. No quiere decir que no sea una publicación oficial. Características de la publicación oficial. Características de contenido. Acá vamos a ver algo interesante. Esta es una apuesta para este trabajo, ¿no? Yo enmarqué como características fundamentales en la función del Estado, la planeación, la ejecución, el seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Hay muchas más, pero para este caso estas, ¿sí? No es de reserva legal, las características de contenido, función y no es de reserva legal. Unas características de forma, tipo de fuente, libro o publicación periódica y seriada, teniendo en cuenta ya todos sabiendo que enmarca que es un libro, que es una publicación seriada, ¿sí? Soporte digital y un formato PDF como tal. Sigo rápido. Bueno, las funciones como tal ya las mencioné: planeación, ejecución, seguimiento y evaluación. Reserva legal, ya lo dije. En el caso hay una parte que siempre se escudan los gobiernos y es que todo es de reserva legal. En Colombia ya hay una regulación, se acabó de crear la ley de acceso a la información y hay ciertas cosas allí. Lo difícil es materializarlo. Es que hayan profesionales que realmente sepan materializar esas leyes y que realmente no se queden en leyes de cajón. Tipo de fuente. Bueno, acá el tipo de fuente, para saltarme esto, quiero mostrarles este cuadrito para aterrizar lo siguiente. Como dijimos que puede ser un libro o una publicación seriada, en Colombia, según la legislación colombiana, debe tener un ISBN o un ISSN. ¿Sí? Segundo rasgo, debe contar con en las páginas preliminares, debe hacer una mención a la participación de un ente gubernamental para asumir la función del tema de aval. Y el diseño editorial debe tener una imagen institucional. El soporte, el tema de bits y datos, el tema digital, el formato, el PDF por ciertas características que ya vamos a mostrar ahorita, y estábamos hablando, dividí el trabajo en tres cosas, que fue el tema de definir qué es una publicación oficial, para hablar ahora de qué son los sistemas de control bibliográfico de publicaciones oficiales, ¿sí? Hay sistemas de control bibliográfico, sistemas de control bibliográfico y de publicación centrales y descentralizados. Eso enmarcan todo el tema editorial y cómo se produzca una publicación oficial. Centralizados, no puedo detenerme por tiempo. Número internacional, para el control bibliográfico, que es importante en todo país, el ISBN y el depósito legal, ¿sí? Y están legislados y regulados para poder garantizar que la producción o el patrimonio bibliográfico documental de un país se almacene. Las publicaciones oficiales en soporte digital, aquí sucede algo, y es que hay una apuesta normativa en Colombia para garantizar el depósito legal de obras digitales, pero curiosamente no incluyen las publicaciones oficiales. Sí, puede ser por ese mismo hecho de que no se conozca su importancia y no se sepa su estructura y su corpus. Sigo los sistemas, bueno, lo que les contaba, voy a soltar esto, salto esto.
Disculpas por todo esto. Bueno, este es uno de los sistemas de información que tiene Bogotá para el tema de dar acceso a la información jurídica, en este caso decretos y resoluciones, y en el cual les voy a mostrar unos datos en un momento de accesibilidad y de acceso como tal. Bueno, acá como la otra parte del estudio es hablar de la web y su accesibilidad y relación con el acceso abierto a partir de las publicaciones oficiales. Perdón, aquí la accesibilidad web, tiempo acotado. Voy a dar los resultados mejor. Ya les queda la presentación y el documento para que lo puedan leer. Agotado. Agotado, solamente conclusiones. Bueno, qué pesar. Estas gráficas, importante, la más importante es esta. ¿Qué pesa? Es esta gráfica. Lo que hicimos aquí fue que confrontar cuánto presupuesto ha invertido 8 instituciones de Bogotá en la contratación de estudios y investigaciones, y cuánto que es el 87%, estamos hablando de 10 millones de dólares en 4 años. Solo 8 instituciones de las 84 que no nos reportaron, solicitamos datos a 84, nos reportaron 8 instituciones, y de las 8 solo reportaron que en 4 años invierten en la generación de estudios e investigaciones que se deberían convertir en publicación oficial 10 millones de dólares. ¿Cuánto invierten en la edición, en los procesos editoriales bajo ese rubro? 1 millón de dólares. Ya avanzó. Y como tal, esta gráfica muestra un paralelo, que era lo que quería cruzar cuánto imprime la imprenta distrital por mandato, porque el modelo es centralizado, es función de ella producir y materializar las decisiones del Estado. Este total de ejemplares. ¿Cuánto controla el ISBN? Es el total. ¿Cuánto llega por depósito legal a la Biblioteca Nacional? Porque Bogotá no tiene una biblioteca distrital, o sea, no tiene una biblioteca como tal, tiene un archivo distrital, pero ahí entran otras dinámicas. Acá hay unos comentarios en la exactitud de este dato. ¿Y cuánto hay acceso en web? En acceso en web, 1.153 documentos, 1.185. Cierro ya cierro, pues, juro cerrar. Bueno, este es el dato de la tabla de el diagnóstico de la matriz de evaluación de manual de acceso. Profundamente. Lo lamento profundamente. Sí, entonces ya vamos, punto. Ya cierro. No van a decir los demás que cómo. Ya cerré. Digo, por respeto al tiempo de sí, los ya, demás. ya, qué pena con ustedes. Sí, Aquí dan las conclusiones, muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Interesante ver que, pues, para hacer algún estudio, investigación, primero que tenemos que delimitar, y eso parece, en los investigadores es muy común identificar el objeto, la delimitación del significado del objeto de estudio, y a veces nos llevamos mucho tiempo en eso, y entonces ya nos llegamos a las propuestas. Me parece interesante que también haya hecho él una propuesta de, pues, estadios de concepto, tiempo agotado, sí, ya, de estadio del concepto de publicación oficial, ¿no? Lo primero como información oficial, después el documento oficial y luego la publicación. Me surge la duda, porque si llegamos solamente, o llegamos hasta el tercer estadio interesante que tú planteas, en donde es justamente ya el momento en que nos va a llegar a nosotros, pues ya se quedaron allí 2 estadios que no debieran quedarse, de acuerdo con lo que nos dijo Rodrigo, ¿no? Desde la información, si le ponemos, entre comillas, lo oficial, es que tendría que ser para todos, hasta las tomas de decisiones internas. Es interesante esta propuesta de definición a partir de estadios, de momentos en los que se produce y se utiliza, que a mí me interesaría que todo fuese publicación oficial, ¿no? Que en realidad desde como vimos con Rodrigo, el PDF del documentito ya fuera oficial y no esperarnos hasta que esté oficialmente publicado. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Si los que nos están viendo en línea, que no sepa dónde está la imagen, pero quieren hacer preguntas, y también aquí internamente tenemos tiempito. A ver. Nos interesa a todos saber tu nombre y de dónde vienes, un poco para que se vayan ubicando. Gracias. Buenas tardes. David Palomino, vengo del IFAI, Dirección General de Gestión de la Información. Nada más una precisión vinculado con lo que mencionaba hace un momento
respecto a la información, precisamente debido a la reforma constitucional, no importa si se entiende o denomina un documento como publicación oficial, oficio o registro, la Constitución señala que cualquier información que esté en posesión de los sujetos obligados es pública. De entrada, nace con esa característica. Evidentemente hay cierta información que nace con el propósito de publicarse, de editarse, de ser sujeta de un proceso de edición, de manera que conste ya sea en un libro electrónico, en un libro impreso, como tradicionalmente los conocemos. Sin embargo, no depende del formato, no depende del cómo esté registrada la información para que esta información sea accesible de entrada para todos. Sí es importante también hacer precisión de que una vez que la información nace pública, sea un oficio, sea una nota informativa, sea un estudio que se hizo por encargo, hay cierta información que se considera que no es necesario que los particulares tengan que pedirla para poder tener acceso a ella. De manera que las leyes generales, en este caso la ley de transparencia, señala con precisión cierta información que deben de publicar invariablemente y actualizar los sujetos obligados, desde la estructura orgánica, los sueldos y las percepciones de los servidores públicos que trabajan en ellos, los estudios, los contratos que celebran. Hay ciertas cuestiones que se consideran de interés para la colectividad y que invariablemente los sujetos obligados deben de dar a conocer, ya sea por medios electrónicos, ya sea en ediciones, por folletos, como sea, pero hay información que a todos nos interesa conocer, más allá de que pudiéramos pedirla directamente al sujeto obligado. Pero sí me gustaría mucho hacer la precisión de que hay que conceptualizar que cualquier información que se genere al interior de los sujetos obligados es información que de entrada es pública y a la cual tenemos derecho a tener acceso. Solamente ya viene después si hay un elemento que permita válidamente reservar, clasificar esa información, sea porque sean reservados o tengan datos personales, ¿no? Pero de entrada, todo lo que se genera al interior de la administración pública, sea lo que sea, es información a la cual todos tenemos derecho de acceder, de conocer, sea o no oficial. Todo lo que se genera con recursos públicos, todo lo que se genera en el actuar de un sujeto obligado, de entrada, es información a la cual todos tenemos derecho de acceder. Entonces creo que sería importante. Gracias por la aclaración, licenciada Brandi. Allá atrás hay una pregunta. ¡Ay! Y también Ekber. Buenas tardes, Ángel Villalba de Hemeroteca Nacional. Una pregunta para Wilson. En una parte tú manejas los conceptos de libro y publicación seriada. Hace algunos años se agregó un nuevo concepto que son recursos integrantes. ¿Eso cómo lo contemplas? No lo contemplo, teniendo en cuenta que se incluyó publicación seriada porque uno de los principales insumos para el trabajo que realicé son los planes de desarrollo y los informes de gestión, y como son publicaciones que tienen una serie, ¿sí? O sea, que tienen una periodicidad de producción, se enmarca en ese contexto de tipología documental de publicación periódica y seriada, ¿sí? Específicamente por eso. Gracias, acá, Ekber. Rodrigo, durante tu intervención tú hablabas de que se puede construir la transparencia y hablabas también de un alfabetizar. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿estás considerando en ese momento que estás hablando de alfabetizar una alfabetización política? Sí, justo el conocer los procesos en los cuales los ciudadanos podemos estar inmersos políticamente es de lo que nosotros intentamos en Borde Político y impulsando los canales de participación y nuevas formas de conocimiento de lo que está sucediendo en el ámbito público. Pero sí es alfabetización política lo que queremos impulsar en Borde. Acá adelante, mira. Muchas gracias. María Graciela Cabrera Arana, del Ministerio de Gobernación de Guatemala. Wilson, me quedé con una inquietud.
¿cuál es la conclusión final en cuanto a publicaciones oficiales? ¿En cuanto a concepto La o en cuanto al conclusión estudio, al trabajo, todo el trabajo? Al estudio, al trabajo realizado. Bueno, inicialmente pues, lo que quería partir está en el boom el tema de acceso abierto, ¿sí? Se habla siempre de acceso abierto. De la revisión que yo pude hacer son muy contadas, muy pocas las iniciativas o experiencias, inclusive los estados, que tengan como una política nacional el acceso abierto, ¿sí? Como tal. Les cuento el caso, haciendo una revisión a nivel internacional, hay países que cobran por sus publicaciones oficiales y tienen todo un negocio detrás de ese y hay mucha gente teórico que lo defiende, teóricos que defienden ese modelo. O sea, vender las publicaciones del Estado, a pesar de lo que decía ahorita ya el compañero, que hay contextos o países que no, la publicación oficial se vende, los datos se venden y tienen un costo y tal. Para el caso de Bogotá pasa lo mismo. Bogotá no tiene una política distrital o de ciudad de acceso abierto. Hay instituciones como, por ejemplo, datos que son tan valiosos, que es los mapas o las capas cartográficas en los cuales se soporta toda la información catastral de una ciudad, valen mucho dinero y lo venden al mismo estado 1 y 10 veces. Cuando hay portales en Estados Unidos con mapas y información georreferenciada de base, y a partir de esos datos producen publicaciones oficiales, producen un atlas, una enciclopedia con la información materializada en una fuente oficial. Entonces, digamos que la conclusión que puede llegar es que hay mucho por hacer para investigar, unir 3 variables: publicación oficial, acceso abierto y la web. 3 variables, esas 3 variables. Buscar generar trabajos que permitan, así como lo hicieron las revistas, los científicos a la luz de las publicaciones científicas que lograron quedar que hace poco, no sé si ustedes sepan, Harvard, los profesores comenzaron a decir que no más bases de datos indexadas, no publicar en bases de datos de las casas editoriales grandes, sino acceso abierto. Digo que hay dinámicas en el Estado y más con todo lo que han contado acá de recursos públicos, la experiencia que cuenta el compañero, yo también la viví, en la cual con grupos de base es muy difícil acceder a la información. Y una de las mayores problemas de derechos es la falta de acceso a la información, y el mismo Estado se encarga en que no haya, digamos, unas condiciones dignas para eso. Pueden haber leyes, esa es la otra cuestión, hay leyes, hay muchas leyes, pero al momento de materializarla y usted pide una información, le entregan PDFs encriptados sin que usted pueda modificar ni una sola palabra, y eso enmarca muchas cosas, ¿sí? Entonces, como que son esas conclusiones: acceso abierto, publicaciones oficiales y la web. A ver, Buen día, Mari Carmen de León de Guatemala. El año recién, para Wilson, el año recién pasado nosotros estuvimos en Colombia y vimos que su ley todavía iba caminando. Ya está aprobada. Hoy lo que me está enterando es que ya está publicada. ¿Cómo ha variado la percepción de la población al respecto de la aplicación de la ley? ¿Hay algún cambio significativo o siguen habiendo topes? Porque según lo que nosotros pudimos, pues la percepción que tuvimos fue que por medio del Archivo Nacional, pues se quería dar bastante amplitud, información hacia las personas, y que sí iba a generar un cambio bastante abierto, dado a que ustedes también cuentan con una Secretaría de Transparencia. Bueno, yo ahí tengo que decir, voy a hacer una opinión muy personal frente al tema, y es lo siguiente: yo trabajé, como pues lo pudieron conocer cuando le dieron la experiencia, trabajé con 4 observatorios urbanos, y realmente los observatorios urbanos permiten tener observatorios. Si realmente se llama observatorio, es que tenga datos, información estadística, que son datos, ¿sí? Indicadores, información cartográfica georreferenciada, que sea información, que permite estructurarse de diferentes maneras a través de bases de datos, ¿sí? Para poder acceder a esa información, para montar los 4 observatorios, fue dificilísimo. Todo se aterrizó en un archivo, en los archivos y en los anaqueles, todo se aterrizó ahí. Por eso mi conclusión también de decir que la publicación oficial es importante. Segundo, frente al tema de la ley, la acabaron de aprobar, ¿sí? Es difícil poderte decir
¿qué impacto ha tenido? ¿Qué impacto pueda tener? Sería interesante hacer un observatorio para esa ley, por ejemplo. Perdón, Edgar quiere volver a preguntar, pero estoy aquí, voy a preguntar primero yo. Rodrigo, me interesa saber de cuántos está conformado el equipo que hacen posible este sitio. Un poco para saber, bueno, pues las alternativas que hay, y a lo mejor nos imaginamos que es un montón de gente y que es difícil poder hacer nosotros un sitio como ese. No, me interesa que nos platicaras sobre esto. Sí, pues en un primer momento, cuando iniciamos Borde Político hace casi 2 años, éramos 5 personas que no teníamos mucha idea de cómo sistematizar la información, y entonces era casi pasar a mano todo lo que se estaba publicando, pero pues hemos ido creciendo y ahorita somos aproximadamente unos 13 personas ahí en Borde Político, en donde hay un equipo de programación, en donde yo evidentemente no tengo ni idea de cómo se hace, de diseño, y justo es la parte de nosotros de análisis legislativo, que somos justo los que estamos intentando hacer que esto se vuelva un poco más fructífero para la ciudadanía y que les llegue realmente y que tengan cómo usarlo. Gracias, ahora sí. Para Dionis, yo creo que durante toda tu intervención tú nos hablaste de los medios y solamente nos diste una definición así de políticas de acceso. Mi pregunta va en concreto. ¿Las políticas de acceso van variando de acuerdo a los contextos? Bueno, estuvo enfocado a la concepción de lo que es política de acceso a nivel nacional, ¿no? Evidentemente, nosotros tenemos una clasificación, digamos, de una desconcentración de los poderes en los municipios. Cada municipio a nivel local se maneja, digamos, una concepción totalmente diferente de lo que es el acceso. Yo creo que pasa lo mismo que con las publicaciones oficiales. Cada quien entiende eso desde una perspectiva diferente, desde el punto de vista de cómo lo está manejando. Nosotros estuvimos trabajando un tiempo con lo que es la política municipal de Maracaibo, específicamente el municipio de Maracaibo, y no hemos hecho una comparación respecto a cómo lo conciben otros municipios, cómo concibe cada municipio su política de acceso. Sin embargo, estuve haciendo una revisión respecto a los proyectos que se están generando en cada municipio, de los proyectos de ley que están emanando cada uno de los gobernadores por municipio, y veo que han llegado con más o menos a un acuerdo de lo que están entendiendo por políticas de acceso. O sea, están unificando los criterios para entender que ellos necesitan algún instrumento que regule la manera como se está entendiendo el acceso en cada uno de los municipios, pues, y establecer un criterio unificado que más o menos responde al mismo criterio que establece la ley nacional. Sin embargo, a nivel nacional, las categorías que planteaba establecen lo que es la amplitud del acceso, ¿no? Visto desde una perspectiva bastante amplia, no solamente entendido desde la perspectiva de proveer información cuando el ciudadano lo demande, sino también de proveer una serie de recursos, de medios, de estrategias para hacer el acceso, incluso hasta desde el punto de vista de llamar la atención del propio ciudadano a demandar, porque el ciudadano generalmente es pasivo y no demanda. Entonces el acceso también va desde la perspectiva desde cómo las instituciones gubernamentales invitan al ciudadano a participar de alguna manera a través de los medios que hacen disponibles. ¿Alguien más? Gracias. ¿Tu nombre y de dónde? Roxana Golfín, de Argentina. A todos les pregunto, inclusive a todos los que estamos acá. Me parece, a ver si entiendo, la idea de pensarlo desde otro lado, el documento oficial o la publicación oficial, como se venía tradicionalmente pensando desde cómo la administración pública gestiona los documentos o la información,
En contraposición con la nueva ley mexicana, donde, como tú decías, se rompe con ese paradigma. Es como haber roto la barrera cuando pensamos en datos abiertos. Pareciera inicialmente las iniciativas lo que han intentado hacer es traducir lo que está en las publicaciones oficiales en formato PDF, ponerlo en un formato reutilizable para máquina y generar bases de datos con esos mismos datos, pero utilizables para máquina. Pero es ese mismo dato, no hay manera de deconstruir cómo ese dato se generó. En cambio, con esta nueva ley, pareciera que lo que estamos planteando es que deberíamos poder pensar en mecanismos que nos permitan a los propios ciudadanos llegar hasta los sistemas de información de la administración pública, donde están los datos fuente originales, y como ciudadanos poder construir la información, no ya lo que nos publica oficialmente el gobierno. Y eso es todo un universo maravilloso de oportunidades para pensarlo desde otro lado. ¿Me equivoco? ¿Alguien quiere contestar? Gracias. No sé, capaz no la falta. Es muy interesante ese punto de vista porque en una de las experiencias de los observatorios tuvimos la posibilidad de documentar, o sea, en una de las localidades que es Engativá, uno de los problemas son sus vías, sí, hay muchos huecos. Entonces una alcaldesa dijo, en el observatorio quiero mostrarle a la ciudadanía que se ha invertido dinero, ¿sí?, en las vías. El problema ha sido el alto tráfico, la calidad de X cosa, pero se ha invertido. Entonces, para sistematizar eso, o sea, como tú dices, pasarlo de un documento de archivo a pasarlo a un dato, nos implicó varios meses de trabajo, y fue coger más o menos 30 cajas de archivo, y cada contrato de una vía podían ser 30 pues son más cajas realmente, cada contrato eran como 5 cajas, ¿sí?, de archivo. Coger a mirar esos datos, leer documento por documento y sistematizarlo en una matriz para después convertirlo en un dato y en un indicador. Eso implicó un proceso que, si realmente la apuesta del observatorio que nosotros trabajamos era hacerlo a la inversa, que hacíamos nosotros en el modelo de datos que se diseñó, que cada vez que el funcionario sistematizara información, que tuviera que soportar sus actividades, las incluyera en una base de datos, todo el proceso, ¿sí?, si sistematizara en una base de datos. Eso me alimentaba otras bases de datos de indicadores y estadísticas, pero eso soportaba la rendición de cuentas que debe producirse un documento, ¿sí?, porque es que esa publicación oficial, pero entonces imaginemos todo ese tiempo que nos redujo todo el proceso. O sea, no lo logramos, ¿no? No lo logramos a la esencia, porque es que hay problemas culturales, problemas de personas, problemas de modelo, problema político, problema clientelista, que es muy difícil de permear. Pero el ideal, que hay países desarrollados que sí lo hacen, es ese modelo, ¿sí? Pero publican un documento, una publicación oficial, porque es el sello y la impronta, y por eso el periodo de gobierno de un alcalde se ve reflejado en sus documentos o publicaciones oficiales que deben estar en una biblioteca gubernamental. Estados Unidos tiene grandes bibliotecas oficiales, grandes, aparte de tener las bibliotecas nacionales, tiene bibliotecas distritales, y Japón también. ¿Por qué será? Por algo. ¿Alguien? Sí, para hacer una reflexión, porque de verdad que me llamó muchísimo la atención el comentario, porque yo dije en la presentación que la alfabetización tenía que ser la bandera para que se potenciaran todos estos medios alternativos y poder sacar de esas instituciones la esencia de lo que tienen para mostrar a los ciudadanos, porque de alguna manera hay un potencial grandísimo, como lo planteas tú, un potencial riquísimo que no estamos utilizando y que estamos desaprovechando. Y yo creo que la alfabetización no solo está pensada o debe estar pensada para el ciudadano, como a veces creemos. Yo creo que los primeros que tienen que alfabetizarse son los funcionarios gubernamentales, porque el peor problema que existe dentro de la investigación que nosotros hemos revisado en las instituciones públicas es el bajo nivel
de cultura informacional que tienen los funcionarios gubernamentales. Entonces, no podemos pensar en un funcionario que haga síntesis, por ejemplo, de un documento que me llamó muchísimo la atención, algo que planteaba Rodrigo en su exposición, sobre la importancia de que a veces muchos documentos oficiales estén en soportes que tienen poca visibilidad o que estén no sean adecuados para mostrar al ciudadano, pero no podemos pensar en un funcionario que agarre todos esos soportes y haga una síntesis importante y se lo muestre haga una indización importante y lo muestre la esencia del documento a los ciudadanos, traducido, como decía él, a un lenguaje comprensible para el ciudadano, porque sabemos que muchos de esos documentos a veces vienen en un lenguaje que es muy técnico, sí, que es muy propio de las instituciones gubernamentales. Entonces yo creo que la alfabetización primero tiene que ser de allí, y de allí pues es que podemos pensar en que se pueden aprovechar muchas ventajas de este tipo de información. Muchas gracias. ¿Tú quieres agregarlo? ¿No? ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos tiempo? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Fue muy interesante esta mesa, porque además que a partir de cada una de sus participaciones nos enteramos cuál era el tema eje, que fue transparencia y acceso. Tuvimos la visión de 3 países, ¿no? México, Colombia y Venezuela. Eso es interesante, y también desde diferentes perspectivas. Lo que es lo meramente teórico, entre comillas, porque no es meramente, que nos dio Dionís a una propuesta para apoyo a la ciudadanía, como es lo que nos dijo Rodrigo, y la análisis de la web. O sea, ya no es nada más lo que está impreso, sino también lo que tenemos a partir de la digitalización y de la web. Muchas gracias. Me voy a permitir darles sus comprobantes, ¿no? ¿O cómo esto? Sus diplomas de participación, perdón. Dionís Peña Ocando. Un aplauso, se vale. ¡Ay! Rodrigo Ramírez Quintana. Y Wilson Colmenares Moreno.